Buenas tardes, bienvenidos al servicio de adoración a Dios de Comedia de la Semana. El día de hoy he preparado una lección acerca del problema del sufrimiento. Una de las más usadas y intempestivas universales de todas preguntas es: ¿por qué sufre la gente? ¿Por qué hay ataques al corazón, enfermedades y muerte? La pregunta es tan vieja como Adán y tan reciente como las noticias de esta tarde. No podemos encogernos de hombros porque tarde o temprano entrará en cada una de nuestras vidas en una agonizante estrechez. Si no tenemos un entendimiento correcto del tema, podríamos volvernos ásperos y frustrados, y podríamos erróneamente censurar y echarle la culpa a Dios de que Él nos hace sufrir. Hace algunos años oí en la prensa que hubo un reporte de un hombre cuya novia fue brutalmente asesinada. Y pocas horas después de que este hombre se dio cuenta, se lamentaba diciendo: no puede haber Dios. Esto no es justo. ¿Pensaremos que tales tragedias son la culpa de Dios? ¿Es Él el causante de nuestras enfermedades y de nuestras penas? Como estamos discutiendo el problema del sufrimiento, debemos reconocer que no tenemos todas las respuestas para todo esto. Pero podemos ir a la palabra de Dios para que nos guíe. La Biblia es un libro eterno y universal, porque trata con las preguntas que plagan al hombre. El estudio de una mente abierta deberá corregir algunos de los errores más comunes que cometemos. Ciertamente podemos aprender lo suficiente para no echarle la culpa a Dios por todas las tragedias que vienen sobre el género humano. Pero ¿cuál es el origen del sufrimiento? Nunca debemos olvidar que el hombre fue creado perfecto y fue colocado en un mundo libre de sufrimiento, libre de pena y libre de muerte. Abran sus Biblias al libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis capítulo 1. En el versículo 26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre fue creado en la misma imagen de Dios, perfecto. El hombre fue creado con libre voluntad, con una capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Y se le dijo sobre el desobedecer a Dios, y se le advirtió de las consecuencias de desobedecer. Aquí mismo en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16
y 17 nos dice: y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos que si Adán hubiera sido obediente, hubiera podido disfrutar de una vida de felicidad sin fin. Sin embargo, él escogió desobedecer a Dios. Si proseguimos al capítulo 3 y versículo 6 del libro de Génesis, que nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a Dios, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Vemos que Adán desobedeció. Vemos que él comió del fruto del cual se le había dicho que no comiera. Y vemos también que cada uno de nosotros ha ratificado esa rebelión, que con el tiempo nosotros hemos hecho lo mismo que Adán. En el libro de los Romanos, en el Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 5 y versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hemos ratificado esa misma rebelión que tuvo Adán y hemos pecado. Su acción trajo consecuencias lamentables. Cuando el pecado entró al mundo, el sufrimiento vino en forma de pena, corrupción, trabajo penoso y muerte. Esas fueron las consecuencias que hubo cuando Adán cometió el error de rebelarse en contra de Dios. Volvamos al libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo del 15 al 19. Donde nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran forma los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas de campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra donde de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No heredamos el pecado de Adán, pero sí sufrimos las consecuencias de su rebelión. Esa consecuencia es la muerte. Alguien podría preguntar: ¿por qué Dios no hizo al hombre de manera que no pudiera pecar? Él hubiera podido hacerlo así. Pero si lo hubiera hecho así, no seríamos nada más que unos títeres. ¿Le gustaría a usted estar casado con una muñeca de juguete?
Es cierto que nunca habría argumentos en esa instancia, pero tampoco habría algún amor verdadero. Y Dios obviamente pensó que había algo de valor ante el riesgo de crearnos con una libre voluntad, de dejarnos que tomáramos la iniciativa. Porque podemos escoger obedecer y podemos escoger no obedecer. Cuando obedecemos a Dios, le glorificamos más que lo que jamás podría haber hecho un títere. Veamos la dificultad de este asunto, del problema del sufrimiento. Debemos balancear nuestro deseo por una explicación racional a esta pregunta, con la obligación de andar por fe. La fe verdadera no requiere un entendimiento inmediato y completo de las obras de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2 al 4. Habacuc capítulo 2, versículo del 2 al 4. Nos dice: Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a considerar también a Job, quien aunque era un buen hombre, este hombre repentinamente perdió a sus hijos, perdió sus posiciones, perdió su salud y sintió una perplejidad entre este inexplicable sufrimiento que le estaba sucediendo. A Job realmente nunca le fue dada una respuesta. Él, sin embargo, ganó un entendimiento del irresistible poder y majestad de Jehová. Ganó un entendimiento entendiendo quién Jehová era y cuál era su propósito. Vamos al libro de Job. Y en Job capítulo 38 y versículo 41. Job capítulo 38, versículo 41. Y dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dios le enseñó a Job y le hizo comprender, y él aprendió que no podía sojuzgar a Dios y a sus caminos y a la calculación humana que Dios tenía. Jehová no puede ser colocado en un tubo de ensayo para ser examinado y analizado. Y Job aprendió que podía triunfar sobre las dificultades que estaban sucediendo en su vida, aunque no fuera capaz de proveer una explicación racional por la cual esas circunstancias de sufrimiento estaban sucediéndole a él. En el mismo libro de Job, capítulo 42, versículo del 1 al 6. Job 42, del 1 al 6.
Dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él aprendió a triunfar sobre las cosas que él no entendía y darle a Dios su lugar. Podemos nosotros reconocer algunas de las razones para el sufrimiento. Mucho del sufrimiento en el hombre puede ser trazado directamente a las malas decisiones y a las malas elecciones que tomamos o que son hechas por los hombres. Podemos ver en el libro de Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, donde nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Nos dice, y esto erais algunos. Todo esto es lo que nosotros hacemos. En el libro a los Gálatas también, Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, donde nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, o las obras de los hombres, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La fidelidad de Dios es el camino a la felicidad, pero el pecado trae pena, tanto ahora como en la eternidad. Algunos pecados llevan penas físicas, tales como el alcoholismo, la adicción a las drogas y las enfermedades sociales. Y la persona que abusa de su cuerpo eventualmente pagará el precio. Es arrogantemente injusto echarle la culpa a Dios por algo que nosotros hacemos. Echarle la culpa a Dios por el sufrimiento en tales casos. Hay que considerar también que el pecado perjudica
no solamente al que lo hace o a nosotros mismos, sino a menudo a partes inocentes. ¿Es correcto echarle la culpa a Dios por un conductor embriagado? ¿Es correcto echarle la culpa a Dios por un asesino o un ladrón? ¿Es pecado echarle la culpa a Dios por algo que nosotros hemos hecho? Vemos que en cierto tiempo Dios, en un sentido, ha sido el responsable por el sufrimiento de algunos. La Biblia registra casos de castigo, pero vemos bien que es castigo divino sobre los hombres impíos, sobre aquellos que no obedecieron. Vemos el caso de Nadab y Abijú en el libro de los Levíticos, capítulo 10. Levíticos capítulo 10 y versículo 2. Donde nos dice lo que él le hizo a Nadab y Abijú. Dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Porque ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, que él nunca les mandó. Tenemos otra ocasión en la cual Herodes fue castigado. El libro de los Hechos, capítulo 12, Hechos capítulo 12 y versículo 23, nos habla acerca de la muerte de Herodes. Dice que al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró o murió comido de gusanos. Es Satanás quien tienta al hombre a rebelarse contra los mandamientos de Dios. Ese es nuestro más grande enemigo. Vemos desde el principio de la creación, en el libro a los Génesis capítulo 3 y versículo 4, la presencia de esta figura que es Satanás. Génesis capítulo 3 y versículo 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La presencia de Satanás está allí diciéndole a la mujer cosa contraria de lo que Dios les había dicho. Pero cuando el castigo viene por aquella desobediencia, ¿quién es realmente el culpable? Satanás. A este respecto, el Señor ya no tratará con nosotros hoy día como lo hizo en aquel entonces. Ya no caerá fuego del cielo para devorar a los pecadores. Nosotros estamos en espera de otro evento. Nosotros estamos en espera del día del juicio final. Vemos en el 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10, vemos el tribunal de Cristo
y nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De esta manera, vemos que es falso decir que cuando los desastres golpean y hieren a las personas de hoy en día, que están siendo castigados. Estamos pagando por aquello que hacemos. El libro de Lucas, capítulo 13, Lucas capítulo 13, del 1 al 5. Nos dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vemos que lo que nos pide el Señor es arrepentimiento. No nos pide ser perfectos, pero nos pide que nos arrepintamos de aquello malo que hacemos. Mucho del sufrimiento del hombre es el resultado de las ásperas y rudas condiciones de la naturaleza. Pero el mismo mundo natural ha caído en el desorden a causa de la maldición del pecado. Originalmente la creación era buena en gran manera. Y así nos lo dice en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 31, donde dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Pero la muerte entró al mundo cuando el hombre cayó. Las dolencias y las enfermedades son los medios por los cuales la muerte ocurre a través de las causas naturales. Eventualmente el mundo se volvió tan malvado que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Tanto así llegó al punto de que Dios se arrepintió. Y en Génesis capítulo 7, versículo del 1 al 6, nos dice, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raerá de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Él hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra.
Él envió el diluvio y el mundo de entonces pereció anegado en agua. Lo podemos confirmar viendo en la segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 6. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 6. Donde nos dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Piense usted acerca de los tremendos cambios implicados en estos versículos. Antes del diluvio era aparentemente la tierra regada por un vapor. Volvamos al libro de Génesis capítulo 2 y versículo 6. Génesis capítulo 2 y versículo 6. Donde certificamos esto dicho, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. La creación científica argumenta que un vapor endocelado existió anteriormente al diluvio, lo cual produjo un efecto de invernadero, de manera que el mundo entero tenía un clima suave, moderado. Las temperaturas extremas y los vientos molestos que la acompañaban no existían. El diluvio fue una destrucción catastrófica de todo el mundo. Todas las fuentes del grande abismo fueron rotas. Y lo podemos comprobar en el capítulo 7 de Génesis, capítulo 7 y versículo 11, donde escrito está que nos dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo y a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, haciendo posible el diluvio y la terminación de la creación de Dios. Esto debe haber tenido un tremendo efecto desestabilizador en la corteza de la tierra. Los temblores de tierra, o los llamados terremotos, que son el resultado de los movimientos de una corteza terrestre inestable, ciertamente han aumentado al día de hoy, los oímos casi diariamente. El medio ambiente natural es mucho más desagradable y las condiciones del tiempo aparentemente son mucho más severas cada día. Hubo un balance el cual originalmente existió. Este balance existía en la naturaleza, pero ha sido perdido. Cuando sufrimos y este es causado por la naturaleza, pensaremos que deberíamos echarle la culpa a nuestro Creador. Piense en aquel instante de atrás y recuerde que en el esquema original de Dios, la creación era buena en gran manera. Permítanos comprender que las consecuencias del pecado afectan aún al reino de la naturaleza. Hay también el sufrimiento que el pueblo de Dios inevitablemente experimenta. Podemos ver en el Nuevo Testamento, en el libro a los Hechos, capítulo 14 y versículo 22. Libro de los Hechos, capítulo 14 y versículo 22.
donde nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, preparándonos para aquel sufrimiento. En 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 12, nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Por qué sufrimos como cristianos? Porque estamos por Dios y defendemos la verdad en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Por eso sufrimos. Veamos el libro de los Efesios, capítulo 6 y versículo 12. Donde nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es humana. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Nos dice, y puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A muchos les parecerá difícil creer que nosotros no estemos con ellos. Esta clase de sufrimiento debe ser mirado como la cruz que debemos llegar para seguir en Cristo. Debemos cargar una cruz. El libro de Mateo capítulo 16 y versículo 24 nos dice lo que Jesús le dice a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si reaccionamos correctamente, podemos tener un efecto positivo en nuestras vidas. Y eso es lo que buscamos, tener un objeto positivo en nuestra vida de cristianos. Como último pasaje vamos a ver en el libro de Santiago capítulo 1 y versículo 3. Santiago capítulo 1 y versículo 3. Empecemos el versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué sufren los hombres? Recordemos que a Job no le fue dada una respuesta.
podemos aprender lo suficiente para falsamente no echarle la culpa a Dios. Decir que todo el sufrimiento es culpa de Él, porque esto lo convierte en un monstruo cruel. Por tanto, si vamos a enojarnos a causa del sufrimiento humano, permitámonos hacer seguro que nuestro enojo está dirigido al responsable de todo esto. ¿Y quién es el responsable? Satanás es el culpable. Porque fue a través de su influencia que el pecado y el sufrimiento entró en este mundo. Y si vamos a culpar a alguien por el problema del sufrimiento, Él es la persona indicada y no Dios. Dios nos castiga por nuestros propios hechos. Dios nos da lo que merecemos. Pero las cosas malas no vienen de Dios. Las cosas malas vienen del demonio. Tengamos esto en nuestra mente y si sufrimos como cristianos, tendremos recompensa. Gracias por su atención. Nulla